Amén, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que están ahí presentes, conectados. Esperamos a nuestro hermano ahí para que puedan estar también sumándose al estudio de hoy. Nos corresponde ver el capítulo 20 de nuestra declaración de fe, que lleva como título La Iglesia, ¿ya? Lo que creemos nosotros sobre la Iglesia, ¿ya? Antes de iniciar me gustaría que pudiéramos orar. Ahí donde está en su hogar pueda inclinar su rostro al Señor para que Él nos dirija. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta instancia que nos brinda, Señor, como iglesia, de poder reunirnos, Padre, a poder escudriñar la Escritura, Señor, poder entender, Padre, también a la luz de nuestra confesión, cómo, Señor, tú has formado a la iglesia, cuál es su misión, Padre Santo, en el mundo, cuál también el beneficio que tenemos de formar parte de una iglesia, Padre, visible. Gracias te damos, Señor, por nuestros hermanos, por cada uno de los que están allí en sus hogares, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender también estos conceptos que tú has traído, Señor, a nuestro corazón, Padre, a nuestra mente, y que podamos también aplicarlos, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a poder amar tu iglesia, Señor, y la obra que tú haces en ella, Padre, porque no son hombres, Señor, los que la dirigen, sino que es tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos hoy día en este estudio, Señor, y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en todo, Padre Santo, en este estudio. Padre, también te pido por mi vida, Señor, que tú puedas, Padre, usar, Padre Santo, este vaso de barro, Señor, en tus manos, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y no con sabiduría humana, Padre eterno, sino que sean tus palabras, Señor, y tu sabiduría las que me dirijan, Señor, a través de este estudio, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Antes de iniciar el estudio, la clase de hoy, me gustaría que pudiéramos meditar un poco en el concepto del término iglesia. Ya como título ahí en la diapositiva, dice los orígenes de la iglesia y su identidad hoy. Antes de ver el origen, me gustaría que pudiéramos ver la identidad de cómo el mundo ve la iglesia, de cómo nosotros vemos también la iglesia, qué es lo que la gente comúnmente piensa cuando escucha hablar de la iglesia tanto acá, otros que dicen que yo soy la iglesia, por lo tanto no tengo que participar en ninguna iglesia, de distintos tipos de pensamiento. El mundo nos vende la idea de que la iglesia es una institución humana, que fue un invento de los primeros cristianos quizás, o de Constantino, como era emperador del Imperio Romano. Dice que la iglesia nació en los concilios europeos, pero la iglesia de Jesucristo, déjenme admitir, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo inicia, ¿cierto?, por el poder del Espíritu Santo, y fue una proclamación del mismo Señor Jesucristo, cuando le dice a Pedro, ¿cierto?, en Mateo 16:18, que le dice a Pedro, tú, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa en sí es la declaración de lo que es la iglesia y el alcance que tiene también la iglesia. Nos dice que va a permanecer un cierto tiempo, luego va a desaparecer, sino que dice que las puertas, en este caso del Hades, no la vencerán o no la exterminarán a la iglesia, ¿ya? Esta promesa cobró vida en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo. Los creyentes no solo fueron llenos del poder, sino que fueron bautizados en un solo cuerpo. Y eso es importante también conocerlo. En otras palabras, mis hermanos, la iglesia no nace en un escritorio, no nace por algún concilio humano, sino que nació con el mismo aliento del Espíritu Santo desde Jerusalén. Amén. Ese es lo que nosotros podemos entender hoy día acerca de la iglesia. Aquí. Como pueden ver ustedes ahí en el esquema que está en la diapositiva, vemos el modelo de la iglesia primitiva. Nosotros cuando estudiamos un poco de historia de la iglesia,
no vemos los mismos monumentos estructurales que podemos tener hoy día, no nosotros, sino otras iglesias, ¿cierto? Grandes catedrales, estructuras jerárquicas de poder, administración y todo ese tipo de cosas, sino que vemos comunidades locales bastante humildes, creyentes que eran regenerados, se reunían en casas, compartían el pan, sufrían persecuciones codo a codo, y que también, como dice Hechos, versículo 2:42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la esencia que nosotros hoy día intentamos rescatar, ¿ya? Por mucho que distintos tipos de iglesias, ¿cómo se dice?, secuestren este versículo para sí mismos, nosotros no es que nosotros lo queramos patentar como de nuestra iglesia, sino que muchos quieren tener la facultad de decir que están respaldados por la doctrina de los apóstoles, siendo que la interpretación que ellos tienen de la escritura está por muy lejos de la interpretación que los mismos apóstoles daban de la escritura. Entonces, no por tener ese eslogan de decir que perseveramos nosotros en la doctrina de los apóstoles, quiere decir que realmente sea una iglesia apostólica. Amén. Entonces, lo que corresponde nosotros ver hoy día, antes de poder desarrollar nuestra declaración, me gustaría que pudiéramos preguntarnos también nosotros. Nosotros consideramos la iglesia local, nuestra iglesia en particular, con la misma admiración o con el mismo respeto que quizás los primeros cristianos entendían, como esa familia del pacto, unida por la causa de Cristo, de aquel que derramó su sangre por su iglesia. O quizá hemos en algún momento de nuestra vida también albergado un espíritu de llanero solitario, creyendo que podemos crecer espiritualmente sin tener que comprometernos con una membresía local, ignorando que el Nuevo Testamento no reconoce cristianos que no estén bajo una iglesia. Amén. Esas son las preguntas que me gustaría dejar ahí para meditar, y rogamos que el Espíritu Santo nos dirija a través de este estudio. Amén. Primero, el tema de hoy, como decía al inicio, es la iglesia. Y los conceptos que me gustaría que usted pudiera anotar ahí son los tres que aparecen en este esquema. ¿Ya? El esquema que aparece ahí dice: la iglesia de Cristo universal, invisible y el cuerpo de Cristo. En otras palabras, nosotros tenemos la iglesia universal, la iglesia local y la iglesia verdadera. Son tres características de la iglesia, ¿ya? El primer término que nosotros tenemos para analizar es el término universal, ¿ya? ¿Por qué es la iglesia universal? Nuestra declaración afirma que es una iglesia católica, y quiero aclarar este término antes de que se forme cualquier tipo de conflicto en usted o en alguna percepción que tenga. El título católico no quiere decir, en este caso, que nosotros somos romanistas o pertenecemos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. El término católico significa en el latín que es universal, que se compone por los creyentes de todo el mundo, desde los santos de los primeros días hasta los postreros días, hasta nosotros. No está confinada a una denominación en particular, ¿ya? No es que nosotros, por ejemplo, somos la única iglesia de Cristo, sino que hay hermanos quizás allá en Noruega, en Finlandia, en Asia, en cualquier rincón de esta tierra que puede pertenecer a esa iglesia universal. Amén. Y como dice ahí, el creyente de hoy con todos los mártires de la iglesia primitiva y con todos los santos del Antiguo Testamento. Eso quiere decir el término católico o universal. Esas son las características de la iglesia, que tenemos una iglesia universal. Lo segundo, que es una iglesia invisible, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto?
que al ser invisible, nosotros personalmente como seres humanos no tenemos la capacidad o la omnisciencia de conocer quién realmente pertenece a la iglesia de Cristo. Si bien es cierto, entre nuestro cuerpo de iglesia local podemos distinguir ciertos matices de personas que profesan la fe y efectivamente profesan también un fruto de regeneración en el Espíritu Santo. Pero yo no sé si un hermano allá en Turquía o en China estará también profesando el mismo Señor que nosotros y está evidenciando también el fruto del Espíritu. Eso solamente lo conoce el Señor. Como dice también la Escritura, que el Señor conoce a los que son suyos. Amén. Entonces, nosotros tampoco conocemos el número exacto de los redimidos. Solamente Cristo lo sabe y también Juan, cuando nos dice en el Apocalipsis que Él fue el que vio también el número de los redimidos, de todos los redimidos grandes y pequeños delante del trono de Dios allí adorándole. Y entre ese número también estábamos nosotros. Así que gloria al Señor por eso, porque es un dato que solamente el Señor conoce. Él sabe quiénes son los suyos, son sus ovejas las que oyen su voz. Nosotros no podemos decir somos los únicos, fieles que perseveran en el Señor. No, el Señor siempre preserva su remanente. Amén. Que no doblan sus rodillas ante Baal. Y la tercera característica es sobre el cuerpo y la esposa, ¿ya? Cristo es la única cabeza de su iglesia. Él es el que la llena, el que la llena todo en todos. Sin él, la iglesia no tiene vida ni propósito, como dice Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Cuando hablamos del cuerpo de Cristo y de la esposa de Cristo. En algún momento en un estudio hice un ejemplo con el hermano Carlos. Ahora lo voy a hacer con nuestro hermano Antonio. No es posible que nosotros digamos en alguna ocasión, hermano Antonio, yo con usted voy a todas, lo estimo, le amo en el Señor, me gustaría compartir con usted, pero no me traiga a su esposa, por favor, porque con ella no quiero tener ninguna relación, no, no me cae bien, no sé, he sufrido decepciones de su esposa, distintos tipos de cosas. No podemos nosotros decirle a nuestro Señor Jesucristo hoy, Señor, a ti yo te sirvo, te entrego mi vida, Señor, pero con tu iglesia, con tu esposa, por favor no me la nombres, no me la traigas. Gente que por experiencias reales también han salido decepcionados de iglesia, decepcionados quizás de sus líderes, distintos tipos de experiencias que quizás muchos cristianos han tenido que padecer y también muchos líderes también han de dar cuenta delante del Señor. Nosotros tampoco hemos sido llamados a juzgar este tipo de cosas, pero la idea central de esto es que quiero que se enfoquen en esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la esposa también de Cristo. Amén. Entonces, esa es la iglesia universal, esa es la iglesia invisible del Señor compuesta por el número completo de los elegidos. Amén. Ese es el punto 1 de nuestra declaración de fe. Ahora, vamos a analizar el punto 2 correspondiente a la iglesia local, ¿ya? La iglesia local. Acá nosotros tenemos una de las diferencias más radicales que existe y una de las diferencias más hermosas también con respecto a nuestra declaración. Hay otros grupos de hermanos que piensan que la iglesia se atribuye a un país en particular o a personas convertidas también por tradición familiar. Quizás muchas personas también dicen que esos santos visibles de una iglesia local corresponde a los hermanos y que también corresponde a sus hijos, a toda su descendencia. Quizás muchos lo atribuyen de esa forma. Pero nosotros creemos, ¿cierto?, en nuestra declaración, que los únicos que forman parte de la iglesia local son aquellos que profesan fe y arrepentimiento en el Señor.
aquellos que pueden hacer una profesión de fe con sus labios y con su razonamiento también, que confiesen el nombre del Señor, ¿ya? Por ende, ahí viene la palabra membresía regenerada, ¿ya? Estas congregaciones deben estar compuestas por santos visibles. Estamos hablando ahora de la iglesia visible, lo que nosotros sí podemos ver, lo que nosotros sí podemos palpar y donde nosotros también nos desarrollamos, ¿ya? ¿Qué es un santo visible? ¿O qué es un miembro visible? Son personas que profesan fe en el Evangelio, rinden obediencia a Cristo y no destruyen su profesión con herejías o una vida impía. Ojo con esto. No solamente un error doctrinal o una herejía puede corromper nuestro corazón o corromper la vida del cristiano, sino también nuestra propia conducta, nuestra propia vida viviéndola en pecado. Nosotros no podemos ser parte del cuerpo invisible de iglesia, de Cristo, ¿cierto? Ser parte del cuerpo de Cristo, viviendo aún en nuestros pecados, eso sería contraproducente. Sería renegar acerca de lo que realmente estamos profesando. Amén. ¿Cuál es el vínculo que nosotros tenemos allí con la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que los que recibieron su palabra, primero recibir su palabra, fueron bautizados y se le añadieron aquel día como 3.000 personas. Ese es cuando Pedro, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, comienza a anunciar el Evangelio en el día de Pentecostés. Ese mismo día, el Espíritu fue que añadió a la iglesia 3.000 personas. La iglesia primitiva no bautizaba para hacerlos parte de la iglesia, sino que bautizaba a los que ya habían creído. Ojo aquí, esto es lo que también nos distingue de otros grupos. Hay algunos grupos que bautizan para que se hagan parte de la iglesia, como requisito quizá. Nosotros en este caso solo bautizamos a los que han hecho su profesión de fe. En otras palabras, que no se malentienda el término, pero somos credo bautistas, ¿ya? Primero debemos creer y luego ser bautizados. La iglesia visible, en otras palabras, mis hermanos, es la reunión de aquellos que habiendo nacido de nuevo, se unen voluntariamente para adorar al que los compró. Bueno, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Las lecturas bíblicas que tenemos allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Por qué Pablo escribe particularmente a un grupo de miembros que se reunían en Corinto? No dice a todos los que están en Corinto, a todas las personas de Corinto, sino que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, la iglesia se ubica en un punto geográfico en específico. Eso también tenemos que nosotros, en este caso, prestar importancia a estos términos que aparecen en el Nuevo Testamento. Si no, Pablo también hubiese dicho a todos los que están por ahí en la iglesia, sino él dice en específico a la iglesia de Corinto. En otro versículo también Pablo dice a los santos que están en Roma. Hay otro apóstol, que en este caso es el apóstol Pedro, que dice a los creyentes que están en la dispersión, en Bitinia, en Asia, en distintos lugares que están allí específicamente en un lugar. O también Pablo cuando dice a los creyentes que se reúnen en la casa de Lidia, por ejemplo, en la casa de tanto, en la casa de allá, en la casa de acá. Estaban ubicados en puntos específicos, ¿ya? No podemos ser nosotros parte de la iglesia también, siendo pajaritos por ahí voladores que no pertenecemos a ninguna iglesia. Tenemos que pertenecer, en este caso, a un cuerpo, porque en ese cuerpo es donde el Señor obviamente derrama su espíritu, obran los dones del espíritu para edificación del cuerpo de Cristo. Podemos entender la disciplina eclesiástica, podemos tener esa comunión santa en el Señor. Amén. Sigamos avanzando en nuestra presentación. En el punto 3 de nuestra declaración, vemos acá nosotros el orden de la iglesia, su autonomía y sus ordenanzas, ¿ya?
En este caso, la autonomía de la iglesia. ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? ¿O quién manda la iglesia? ¿Quién la gobierna? ¿Creen ustedes que serán los pastores? ¿Será el obispo? ¿Será el arzobispo? ¿Quién es el que gobierna su iglesia? Eso lo vamos a ver nosotros en el punto 1, de cómo nosotros debemos funcionar en nuestra iglesia. Primero, cada iglesia local en particular, reunida según la mente de Cristo, tiene todo el poder y autoridad de Él para gobernarse a sí misma. Ojo con estas palabras. Recuerdan que en algún momento en una reunión comentamos con ustedes en la iglesia que la iglesia es congregacionalista, tiene un gobierno congregacionalista, donde cada uno de ustedes son parte del gobierno de la iglesia por la autoridad que Cristo, en este caso, tiene para con su iglesia. Nosotros en sí, como cuerpo, tenemos el poder de gobernarnos entre nosotros. Ese es el deseo también del Señor cuando dice someteos unos a otros. Someteos a vuestros líderes, someteos a vuestros hermanos en el temor del Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Nosotros como gobierno, como autonomía, tenemos el deber de elegir nuestros oficiales, estamos llamados también a elegir, a ejercer la disciplina, como dice Mateo 18, en ese orden. No necesitamos que alguien externo o un concilio estatal nos dicte a nosotros cómo proceder. ¿Por qué? Porque tenemos a la profeta mayor o la autoridad mayor, que es la palabra del Señor. ¿Cómo Dios nos habla hoy día en este tiempo? Hebreos capítulo 1 dice que en el tiempo antiguo Dios nos habló por medio de los profetas, habló a nuestros padres, habló por medio de sueños, de señales, de profecías, pero hoy, en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo de Dios, la voz del Señor, está en la Escritura. Ahí están sus instrucciones, ahí están sus ordenanzas. Por ende, nosotros no necesitamos que alguien externo venga y nos dicte cómo funcionar. No funcionamos tampoco de manera independiente. Ojo aquí, no es como a nosotros se nos ocurra, sino que nuestra manera de dirigirnos, de orientarnos, es hacia la palabra del Señor. Lo segundo, los oficiales. ¿Cómo funciona este orden de la iglesia? Cristo constituyó 2 oficios permanentes para guiar y servir a su iglesia. Estos 2 oficios están allí en las cartas pastorales que Pablo envía a Timoteo y a Tito, que es como Cristo constituye, ¿cierto?, oficiales o personas que estén a cargo para guiar y para servir a su iglesia. Eso es importante también que lo anote, no es para mandar o para gobernar sobre ellas, sino para guiar y para servir. Ya muchas veces se toma solamente una parte, que es guiar, otras veces solamente se aprovecha y se usa para servir. Yo creo que las dos cosas tienen que estar de la mano. ¿Cuáles son los oficiales que tienen que estar allí? Bueno, lo primero son los ancianos, pastores o obispos, que en este caso el término griego es presbíteros, es la misma palabra que se ocupa en distintos términos. ¿Ya? Estos ancianos están encargados de alimentar el rebaño con la palabra del Señor, enseñar y gobernar espiritualmente, ¿ya? Estos son los primeros oficios que Dios instituye para su iglesia. Alimentar al rebaño con la palabra del Señor, enseñar y gobernar espiritualmente. Esa es la función, en este caso, del anciano, del pastor o del obispo. En otras palabras, no alimentarlos con alimento propio, con lo que a mí se me ocurra, sino que debemos nosotros, en el temor del Señor, llevar a la iglesia a la palabra del Señor, guiar a la congregación a la palabra del Señor. Y lo segundo, los diáconos, ¿ya? Que son los servidores encargados de las necesidades físicas, de la misericordia y la logística de la iglesia. Estos son los oficiales de la iglesia, ancianos y diáconos, ¿ya? Para que usted lo entienda ahí y lo pueda también buscar y investigar más quizá en Timoteo y en Tito. En estas cartas pastorales están el orden de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué no trabajamos con apóstoles? ¿Por qué no trabajamos con profetas?
en el término estricto de la palabra, porque nosotros consideramos que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, por eso perseveramos en la doctrina de los apóstoles, los que ellos ya colocaron el fundamento de la iglesia. Nosotros lo que hacemos hoy es sobreedificar, somos piedras vivas, ¿cierto? Edificando este templo de nuestro Señor o su reino, estamos edificados sobre esas piedras, sobre Cristo primeramente, sobre la doctrina de los apóstoles y profetas que pusieron el fundamento. Por ende, hoy día no podemos nosotros decir que hay nuevos apóstoles. ¿Por qué? Porque tendríamos que retirar ese cimiento y poner un cimiento nuevo. Nosotros, bueno, personalmente trabajo en construcción y es imposible que para seguir construyendo, ¿cierto? Queramos poner nuevos cimientos, tendríamos que retirar los cimientos antiguos y poner cimientos nuevos. Eso es imposible de hacer sin hacer una construcción nueva. Nosotros no estamos llamados a hacer una iglesia nueva, sino estamos llamados a fundar una iglesia sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, ¿ya? Sobre lo que ya está escrito, sobre lo que ya está estipulado. Ese es nuestro llamado, no a ser creativos. Amén. Tercero, la tercera característica en el orden de la iglesia son las ordenanzas. ¿Cuáles son las prácticas que nosotros hacemos? O los sacramentos. Estos sacramentos, que no se entienda también como algo mágico, como un pase mágico, sino ordenanzas como sacramentos. La iglesia primitiva practicaba fielmente dos ordenanzas instituidas por Cristo. Lo primero era el bautismo. El bautismo nosotros consideramos que es exclusivo para creyentes que han profesado un testimonio público, o sea, credo bautismo, ¿ya? ¿Cómo lo ejecutamos nosotros personalmente? Por medio de la inmersión, que significa que nuestro cuerpo tiene que estar sumergido en agua. Son básicamente características que nosotros en nuestras ordenanzas colocamos. Más adelante vamos a estudiar un poco en los capítulos siguientes sobre el bautismo, sobre la cena del Señor, que son los sacramentos o las ordenanzas que practicamos nosotros como iglesia local. Como decía, el bautismo es el testimonio público de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Amén. Y la segunda ordenanza que se practica también y que practicamos comúnmente en nuestra iglesia es la cena del Señor. Y este es el recordatorio constante del sacrificio de Cristo y comunión espiritual del cuerpo de Cristo, ¿ya? También hay un capítulo en específico que vamos a hablar o vamos a abarcar sobre la cena del Señor, los errores que también existen con respecto a esto, para que el Señor nos pueda dar claridad al respecto. Vamos a seguir adelante con nuestra presentación. Y tenemos el punto 4 de nuestra declaración de fe, que es en relación a la defensa de la ortodoxia o la defensa de la verdad, el rechazo a los errores. Esas son las cosas que nosotros rechazamos con respecto al entender lo que constituye una iglesia. Primero, el individualismo eclesiástico, el rechazo al individualismo eclesiástico. Rechazamos nosotros la idea de que un cristiano puede vivir en aislamiento. El apóstol Juan en la iglesia primitiva advertía contra aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando de personas que quizás profesaban una fe, pero nunca dieron evidencia del fruto del Espíritu en sus vidas, ¿ya? Y es lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, y el Señor les va a declarar: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Hablamos de personas que de repente desaparecen de nuestra congregación, y cuando usted se topa con ellos, es como ver una persona del mundo, impía, que no tiene ni Dios ni ley, como uso siempre ese término. Son personas que no manifiestan en su vida realmente un temor al Señor, ¿ya? Ese es el rechazo al individualismo eclesiástico. Nosotros no creemos en aquellos que dicen: no, yo creo en el Señor, sirvo al Señor, pero no me congrego,
no participo de una iglesia local, no participo de una membresía eclesiástica, porque yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, no necesitamos ir a la iglesia para poder servir al Señor. A Cristo le plació constituir una iglesia, una comunidad de creyentes. El Señor no vino para morir por ti personalmente, para que tú vivas en una independencia de los demás cristianos. Vino para redimir un cuerpo, una iglesia. Y ese cuerpo, esa esposa, esa iglesia, está constituida por todos los creyentes alrededor del mundo que profesan fe y arrepentimiento y se manifiesta visualmente en las iglesias locales particulares, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender. La fe entendemos que requiere sumisión mutua, membresía de pacto y servicio fiel en una congregación local. Para yo poder ejercitar los dones del Espíritu, ¿qué necesito? Estar en contacto con otros creyentes, tener una relación con otros creyentes. No puedo yo desarrollar el don que el Señor me ha dado si no estoy participando en una iglesia local, ¿ya? Lo segundo, el rechazo al sectarismo independiente. Si bien es cierto, como dice allí, aunque somos iglesias locales autónomas, no somos iglesias aisladas. ¿Recuerdan allí en el Sermón del Monte cuando analizamos a los esenios, aquellos que se apartaban de la comunidad de los primeros siglos y se iban al desierto, a comunidades apartadas? Nosotros no estamos llamados, si bien es cierto, sí, para establecer iglesias locales que sean autónomas, pero no iglesias aisladas. Tenemos que estar, cierto, en comunión, buscar consejo, paz, amor, tal como sucedió en Hechos 15, en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, porque ahí se abordan los temas importantes. No podemos nosotros guiarnos, ¿cierto?, con nuestras perspectivas, con nuestras ideas, sino que tenemos que estar en una línea de sujeción, en este caso, quizás con alguna confesión histórica de fe, quizás con experiencias que antiguos cristianos hayan tenido. Es bueno poder consultar estas cosas. Hoy en día se vive mucho, ¿no?, que la iglesia tiene que adaptarse, tiene que modernizarse a este mundo, tiene que acuñar la sociedad de hoy, porque esta sociedad es distinta a la de los primeros siglos. Hoy ya no podemos seguir llamando pecado, por ejemplo, a la homosexualidad, porque Dios es amor. Distintos tipos de movimientos que se levantan, pero nosotros como iglesia no estamos llamados a innovar, estamos llamados a, como dice la Escritura, a sostener la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. No a inventar verdad, sino a mantenerla y sostenerla. Ese es nuestro llamado. Y tercero, ¿qué es lo que rechazamos también? El rechazo a la jerarquía absoluta y el papismo, ¿ya? Nosotros rechazamos tajantemente que en este caso el obispo de Roma o el papa, o los modernos quizás llamados superapóstoles, quizás hay algunos por allí que rechazan al papa, pero tienen su apóstol favorito o están bajo la, ¿cómo se dice? Cobertura apostólica, cobertura espiritual de algún apóstol. Nosotros rechazamos que alguna figura humana sea nuestra cobertura espiritual, ¿ya? Jesucristo es el único rey, el único legislador y la única cabeza de su iglesia. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, con respecto a la iglesia, ya sea invisible, a la iglesia visible también, sus ordenanzas, y qué rechazos también nosotros entendemos con respecto a la interpretación de la iglesia. Como dice allí en la reflexión final, la iglesia a la que pertenecemos hoy es la continuación de aquella que nació en Hechos 2. No somos un club social de fin de semana. Si bien es cierto, hay ocasiones donde lo pasamos súper bien, compartimos también, después de poder compartir la mesa del Señor, también nos juntamos a poder compartir unos con otros y hacemos diversas actividades como familia en Cristo. No somos una iglesia o un club social, ya somos una congregación de santos rescatados por la sangre del Cordero. Si nuestros antepasados estuvieron dispuestos a ir a la cárcel e incluso a la muerte por defender la pureza y la libertad de la iglesia local, ¿cómo nos atrevemos nosotros a tratar nuestra congregación de hoy con pereza o apatía?
No podemos ser nosotros apáticos con la iglesia de hoy, con nuestra iglesia local, ¿ya? Es un llamado para nosotros a permanecer, en este caso, en la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia local, mis hermanos, como pregunta también, ¿será la iglesia local la que va a permanecer hasta el fin? ¿O será la iglesia invisible, la que solamente el Señor conoce, la que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Yo creo que la iglesia invisible, solo la iglesia que el Señor ha llamado a ser suya, es la que va a permanecer hasta el fin. Nosotros quizás con esta iniciativa y todavía no llevamos ni un año como iglesia local, si es la voluntad del Señor, podamos permanecer 30, 40, 50 años, quizás 10, quizás 5. Solamente el Señor lo conoce, solamente el Señor lo sabe, pero su iglesia jamás va a ser destruida. No hay diablo, no hay poder, en este caso del enemigo, que pueda, en este caso, derrotar a su iglesia. Amén. Eso es lo que nosotros podemos entender con respecto a la iglesia. Lo segundo también es que no somos una iglesia perfecta, y eso tiene que quedarnos claro desde el inicio, ¿ya? Si bien es cierto, somos un cuerpo de creyentes regenerados por la obra del Espíritu Santo, todavía mantenemos pecado remanente, todavía cometemos errores, todavía también hay circunstancias en las que se lleva a cabo cierto conflicto. Y debido a lo mismo es que en la institución de la iglesia existe la disciplina eclesiástica. De otra manera no tendríamos esa necesidad. Si estamos esperando que nuestra iglesia sea perfecta, también estamos en un error. Si estamos siempre expectantes con el inconformismo, que me gustaría que hiciéramos esto, que me gustaría que hiciéramos allá, más que sea de repente motivaciones o ideas, generalmente son críticas, ¿ya? Para que nosotros lo podamos entender desde el inicio, que estas cosas fuera de ser un aporte, son más que nada un retraso o un obstáculo para el desarrollo de la iglesia. Estamos en una iglesia que es perfecta, que es porque es Cristo su cabeza, pero nosotros localmente como iglesia compuesta por creyentes que están siendo, ¿cierto?, transformados continuamente por la obra del Espíritu Santo, llamados a ser santos, todavía cometemos errores, todavía tenemos que dar cuentas unos a otros y todavía tenemos que tener en cuenta la disciplina eclesiástica. Amén. Lo último, Amén. como decía al principio, el examen del corazón. Veo a la iglesia local con el mismo asombro con que veían los primeros cristianos como la familia del pacto por la cual Cristo derramó su sangre, o he albergado un espíritu de llanero solitario creyendo que puedo crecer espiritualmente sin comprometerme con una congregación local. Eso sería, mis hermanos, la clase de hoy. Las preguntas las vamos a desarrollar a continuación, luego de cerrar esta sesión, para poder terminar ahí con una oración. Amén. Así que le invito a que podamos inclinar nuestros rostros al Señor y orar para terminar, ¿cierto?, este estudio. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy, Padre, de poder reunirnos con nuestros hermanos, Padre, a través de este medio. Sabemos que hay muchos en debilidad, Padre, hay muchos que están afectados por enfermedades, Señor, de nuestro cuerpo, pero sabemos que nuestro ser interior, nuestro hombre interior se va renovando, Padre, conforme a tu misericordia, a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de exponer la Escritura, Señor, ver a la luz de la Escritura, Señor, y analizar nuestra confesión de fe. Rogamos a tu Espíritu, Señor, que nos ayude a amar tu iglesia, Señor, a poder también apasionarnos, Padre, en la iglesia, a poder nosotros ser un cuerpo en Cristo Jesús. No podemos nosotros decirle al pie, Señor, o a una mano, no te necesito, porque todos somos parte de un mismo cuerpo, Padre eterno. Tú te manifiestas ahí en tu iglesia, tú viniste a morir por una iglesia, Padre, para presentarla a ti mismo, Señor, sin mancha y sin arruga, Señor. No por un creyente independiente en particular, Señor, sino por el número total de tus redimidos, Padre. Ayúdanos a entender este concepto, Padre, para poder amar cada día más tu palabra, Señor, y amarnos también los unos a los otros. Gracias, Padre eterno, por este servicio, Señor, y rogamos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que puedan también estar allí en sus hogares, Padre, meditando
en estas palabras, Señor, que tú nos has dado. Gracias, poderoso Dios, te damos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.